Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos, soy el profesor Daniel Vega Domínguez y vamos el día de hoy a analizar un tema más referente precisamente a los movimientos sociales, ¿no? Recuerden que durante las últimas sesiones hemos estado platicando acerca de los diferentes movimientos sociales que se dan en nuestro país, en México, la mayoría de ellos en la década de los 50, 60. Y bueno, el día de hoy, precisamente hablando de esos movimientos sociales, continuaremos analizando otros movimientos más, además del movimiento ferrocarrilero que ya estudiamos, del movimiento de los médicos, el movimiento estudiantil de 1968, pues analizaremos otros movimientos. El tema de hoy, muchachos, es precisamente las primeras guerrillas en México. Y estas primeras guerrillas en México surgen aproximadamente desde 1960. A partir de 1960 sucede que algunos sectores de la sociedad pues comenzaron a pensar que no era posible conseguir cambios profundos, cambios políticos, sociales, económicos en México por una vía pacífica. Así que ante esta idea surgida en ciertos grupos sociales, pues en México, en nuestro país, se comenzaron a formar las primeras guerrillas rurales. Y estas guerrillas rurales presentan para la historia de México un parteaguas para otros movimientos y para, de alguna u otra manera, mediante el uso de la fuerza, de la resistencia armada, intentar generar cambios en nuestro país. ¿Recuerdas el movimiento estudiantil de 1968 y la masacre estudiantil de la que platicamos en la sesión pasada? Bueno, pues tras esta represión de 1968, las organizaciones guerrilleras, perdón, en México, poco a poco se fueron también extendiendo hacia las zonas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que comenzaron a surgir grupos guerrilleros no solamente en las zonas rurales, en las zonas del campo, sino también en algunas ciudades de nuestro país. Así, por ejemplo, en 1965 se da un asalto a un cuartel militar allá en el estado de Chihuahua, el asalto al cuartel Madera, por un grupo guerrillero llamado Grupo Popular Guerrillero, dirigido a su vez por Arturo Gamis. De este ataque al cuartel militar del ejército mexicano, pues resultan obviamente muchos muertos, no se precisa en la historia el número exacto, pero bueno, mueren tanto soldados como rebeldes de este grupo popular guerrillero. También en el campo, por ejemplo, y en otros medios, se empiezan a gestar otros grupos guerrilleros, por ejemplo, los grupos guerrilleros liderados por Lucio Cabañas, por Genaro Vázquez, por cierto, profesores de educación primaria, que comenzaron a organizar guerrillas allá en la Sierra de Guerrero, y estas guerrillas finalmente fundan un partido político, el Partido de los Pobres de la Sierra de Guerrero, que por cierto, muchachos, sigue teniendo cierta vigencia en algunas zonas, sobre todo en la sierra, precisamente de este estado del que estamos platicando, del estado de Guerrero. Esta organización fue una organización sumamente importante, sumamente rebelde en contra del gobierno mexicano, y tras una cruel represión, tras una dura represión por parte del gobierno mexicano, de las fuerzas militares mexicanas, esta organización decide organizar el secuestro de Rubén Figueroa, que entonces era el candidato al gobierno de Guerrero. Fue esa la manera en la que este grupo armado respondió a la represión por parte del gobierno mexicano. Pero esto no fue lo único, Guerrero no fue el único estado
de la República Mexicana, en donde se gestaron este tipo de movimientos. También en la Ciudad de México, en Guadalajara, se organizan, en Monterrey también, por cierto, se organizan sus propios movimientos guerrilleros, la mayoría de ellos formado por estudiantes, estudiantes que en otro momento habían pertenecido a ligas como la Juventud Comunista o jóvenes jesuitas. Estos grupos, estos nuevos grupos de izquierda guerrillera, forman la famosa liga conocida como la Liga 23 de Septiembre, así como el Frente Urbano Zapatista y las Fuerzas de Liberación Nacional. Pero, ¿qué hacían estos grupos guerrilleros? ¿Cómo enfrentaban al régimen mexicano, al gobierno mexicano, al Estado mexicano? ¿Cómo le hacían frente? Bueno, pues lo hacían mediante el uso, obviamente, de la fuerza, de la violencia, a través del robo, del secuestro, del asalto. Y ante esta postura de estos grupos guerrilleros, pues tú te preguntarás seguramente, bueno, ¿y cómo respondió el gobierno? Pues no es muy difícil de imaginarnos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Fíjate que a partir de 1970, el gobierno mexicano inicia un movimiento de represión en contra de estas guerrillas, de estos movimientos armados mexicanos. Y este movimiento de represión se le conoce en la historia mexicana como la Guerra Sucia. En la década de los 70, ya te decía yo. ¿Qué será eso de la Guerra Sucia? Bueno, es que la llamamos así, la llama así la historia, porque precisamente se trató de un movimiento represivo por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, en las que emplearon detenciones ilegales, arbitrarias, en contra de muchos de los integrantes de estos movimientos guerrilleros. Tan es así que muchos de esos detenidos jamás aparecieron, ¿no? Hasta la fecha se desconoce su paradero. Además de que lamentablemente el gobierno mexicano hizo uso de la tortura para de alguna u otra manera impedir a los líderes de estos movimientos pues que siguieran, que insistieran en pertenecer o generar o liderar a estos movimientos. Además, obviamente, del asesinato, ¿no? Del asesinato en contra de los principales líderes de estos movimientos. Ya en la clase pasada habíamos platicado, habíamos mencionado sobre el asesinato de algunos de estos líderes, sobre todo gente como Lucio, ¿no? Lucio Cabañas, que fue asesinado, y muchos otros, ¿no? Tal vez los más representativos, pues Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Estos movimientos guerrilleros, muchachos, tuvieron de alguna u otra manera una gran influencia y aun cuando el gobierno mexicano los fue desmembrando de poco a poco, lo cierto es que algunos de esos grupos guerrilleros disminuidos, diezmados, minimizados, si ustedes quieren, pero algunos de ellos persisten en la actualidad. El último de ellos, tal vez el más conocido lo reciente de su aparición, pues es precisamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN por sus siglas, que en 1994 organizan un grupo político, un grupo militar, y la mayoría de los integrantes de esta organización del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, son integrantes, la mayoría de ellos, gente de grupos indígenas, tzezales, otziles, choles, tojolabales, la mayoría de ellos obviamente, y si no es que en su totalidad, precisamente del estado de Chiapas de la República Mexicana. ¿Qué hizo este grupo guerrillero en 1994? Bueno, pues resulta que en 1994, el 1 de enero, este Ejército Zapatista de Liberación Nacional inicia sin previo aviso, sin declaración anticipada ni ninguna cosa por el estilo, inicia un movimiento de insurrección, un movimiento armado en contra del gobierno mexicano, precisamente allá en el estado de Chiapas, en nuestra República Mexicana. Y le declaran abiertamente la guerra al gobierno mexicano.
¿Y qué exigían este grupo militar, este grupo guerrillero, conocido como el EZLN y liderado por el subcomandante Marcos? ¿Qué exigían al gobierno mexicano? Pues nada, muchachos, poquita cosa. Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, libertad, democracia y sobre todo, muchachos, justicia. Justicia y paz. Este es el último evento guerrillero conocido o importante, digamos, destacado en la historia de nuestro país, 1994. Realmente, pues, si tú haces cuentas, no tiene tanto tiempo de haber ocurrido este suceso. Tal vez a tu papá, a tu mamá, algún familiar le haya tocado, pues, de alguna manera vivir de cerca a través de las noticias de su época, este movimiento guerrillero. Es importante, al hablar de movimientos guerrilleros, al hablar de este tipo de movimientos sociales, es importante que llevemos a cabo una reflexión. La reflexión eh, eh, la podríamos llevar a cabo a partir de por lo menos dos o tres preguntas. La primera sería, ¿estos movimientos estudiados, generados en guerrillas o no, como por ejemplo el movimiento estudiantil del 68, que no era un movimiento armado, pero en general todos estos movimientos realmente han logrado cambiar la realidad de nuestro país? Otra pregunta sería, ¿la vía armada, los movimientos guerrilleros, son la mejor opción para generar cambios en el país? ¿Realmente no hay otro modo de generar cambios políticos, sociales, económicos en nuestro país si no es a través de un movimiento armado? Y por último, tal vez lo más importante, la pregunta que nos tendríamos que hacer todos, ustedes y yo, sería, ¿la desigualdad permanece? Después de todos estos movimientos políticos, sociales, guerrilleros, ¿la desigualdad en nuestro país permanece? Te dejo esas tres preguntas para que las reflexiones y más adelante enviaremos la actividad de la semana en la que podrás responder a estas tres reflexiones. Saludos y nos vemos en la próxima.